Bienvenidos a la buena mesa de hoy, en la que nos acompañan, además de Marcus, que está con la tecnología, pues tenemos al Pastor Miguel, también Diego y a Sabino, para tratar este tema de hoy, que es catolicismo versus protestantes o evangélicos. Y es que España, aunque es un país aconfesional, existe desde hace mucho tiempo una religión predominante, el catolicismo, arraigada profundamente en nuestra sociedad desde cientos de años. Y esa supremacía ha continuado por mucho tiempo, pues cuando por la reforma protestante que se regaba por el resto de Europa, tanto Italia, Portugal, pero sobre todo España, se quedaban fuera de ese movimiento espiritual por la persecución ejercida desde la Iglesia Católica por medio de la Inquisición. Solo al acabar la dictadura de Franco fue que otras opciones de fe pudieron salir a la luz, como es la fe cristiana protestante, término que se adjudicó desde el Vaticano a los seguidores de la gran reforma de Lutero, aunque pues nos gusta más el término evangélicos, yo creo que es más apropiado. Y pues eso, aunque España es un país aconfesional y su constitución consagra la libertad religiosa, gracias a muchos acuerdos del Estado con la Iglesia Católica, disfruta de unos privilegios que no tienen las demás confesiones religiosas. En esta ocasión, inevitablemente, nos referiremos a la Biblia porque los protestantes evangélicos creemos en la única autoridad de la palabra de Dios y, por tanto, tendremos que asistir a ella una vez y otra vez para comparar las enseñanzas de la Iglesia Católica con la palabra de Dios. También hay que decir que respetamos a los católicos por varias razones, pero entre ellas porque muchos de nosotros pues fuimos católicos. Así que vamos a empezar con señalando algunas cosas importantes que tenemos en común y también después algunas diferencias que también tienen importancia. Así que podemos empezar con las cosas que tenemos en común. Sí, bueno, hay varias o algunas. Los concilios anteriores al de Trento, que fue el que cambió, donde cambiaron las reglas, el credo de Nicea, la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doble naturaleza de Jesucristo. Ellos también reconocen pues que Jesucristo es Dios y es hombre, ¿no? Esto principalmente para mí son los que tenemos en común. Vale, ¿alguno más? Bueno, incluimos también la Trinidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Igualmente nosotros como ellos celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y confesamos un mismo libro, la Biblia, aunque para ellos no es la única norma de fe y de conducta. Y, bueno, también en la Biblia tienen algunos libros que no vamos a entrar ahora, que son varios, que la Iglesia desde sus principios no los consideran dentro del canon bíblico, pero lo principal es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sobre todo, creen que es la palabra de Dios. Y eso también es importante. Y bueno, también quiero añadir algunas cosas más que creo que están pasando, quizá un poco más ya más visible. Es que ellos son gente que hace mucho también servicio social. Van a países de África y otros sitios, países donde los necesitan, a ayudar y apoyar con muchas más cosas, que también lo hacemos las iglesias protestantes de una manera más independiente. Cuando digo independiente, como iglesias, ¿no? Aunque ellos lo hacen como la organización de la Iglesia Católica. Y tienen pues este tipo de cosas, pero sí hay estas cosas que nos unen. Bueno, también podemos añadir lo de la concepción virginal de María, ¿no? Sí. De la Eso sí. Madre de Jesús, aunque luego
nos separamos, a partir de ahí nos separamos en la concepción que ellos tienen de María, pero sí tenemos lo mismo, que es que efectivamente María era virgen cuando concibió y concibió del Espíritu Santo. Ese punto es importante porque ese punto en el pasado causó bastante controversia. Sí. Suele ser la pregunta que más nos hacen, ¿no? ¿Qué creemos nosotros? Primero, si creemos en la Virgen. Es una pregunta muy, muy común entre católicos, ¿no? Sí. Bueno, podemos ya entrar en las diferencias y podemos referirnos aquí en qué nos diferenciamos, ¿no? Como decimos, es una de las cosas que les llama más la atención, ¿no? a los católicos, porque claro, tienen a María en un pedestal, tienen a María como intercesora, la adoran casi como si fuera una diosa. Entonces, ¿qué diferencias hay entre esa postura y la de los protestantes? ¿Cuál sería? En cuanto a María. Sí. En cuanto a María, bueno, pues la Iglesia Católica honra a María como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. La veneran de esa manera, y también dicen que María nació sin mancha del pecado original, quiere decir que la elevan a un nivel muy grande, casi podemos decir como Jesucristo, ¿no? Y es más, ellos oran a María y vemos que ni los apóstoles oraban a María. Se nos enseñó a orar en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, creo que el título o la honra que le dan a María no es la honra que el Nuevo Testamento nos enseña. María era una mujer espiritual, una mujer normal, que Dios la usó para traer a su Hijo Jesucristo y nada más. Pero bueno, ellos lo creen que es María, Madre de Dios, y bueno, pues la honran así, ¿no? Yo no recuerdo que vi en una iglesia por el sur de España que ponía María, Madre de los Apóstoles, con un dibujo grande o algo así, ¿no? Entonces me llamó la atención. Entonces, creo que hay una diferencia muy grande en el trato acerca de la persona de María. Creo que eso es muy importante. Claro, y una de las cosas es que porque según los relatos bíblicos nos da a entender que María luego tuvo más hijos, tuvo una vida conyugal normal con su marido. Tenía un marido, José, y se entiende de que tuvieron una vida conyugal normal y que tuvieron hijos e hijas, porque así se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí están tus hermanas, plural, y hermanos, plural. Sí, los evangelios lo dejan bastante claro, que además la referencia es el término usado para mencionar a los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los hermanos de sangre. Entonces, bueno, es lo que nosotros argumentamos, porque ellos no apoyan esa interpretación bíblica, que no se está refiriendo el texto bíblico a los hermanos de sangre, pero realmente, si vamos a los originales, sí, se está refiriendo a los hermanos de sangre. Y además, cuando se refiere a los demás seguidores de Jesús o a los apóstoles, en aquel momento no se les llamaba hermanos, se les llamaba discípulos o seguidores. Ese término de hermanos es un poco posterior, ¿no? Entonces, hay la diferencia, porque ellos dicen, bueno, no, eran hermanos como ahora, ¿no? Como seguidores, pero no. En aquel momento los seguidores se les llamaba discípulos y había esa diferencia en su contexto. La denominan Madre de Dios, y omitiendo un poco que Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella es bendita entre todas las mujeres porque es escogida, pero no es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Entonces ya la colocan en un lugar a la altura o superior de Dios mismo.
Considerada además corredentora de la obra de salvación. Sí, y además vemos que oran a ella. Claro, es que la entienden como intercesora, porque es la madre de Jesús, entonces ella, vamos a ella y ella va a Dios, ¿no? Pero eso no es lo que transmite la Biblia. Sí, por eso a lo mejor no sé si es el momento o el punto, que a veces hay una diferencia entre protestantes y católicos en cómo interpretar la Biblia. En las iglesias protestantes la interpretamos literalmente, no añadimos nada ni eso. Entonces, claro, lo de María, la posición que la Iglesia Católica le da no es bíblico, no está en la Biblia. Entonces, creo que eso es una gran diferencia en cuanto a la interpretación de la Biblia y todo eso. Y es un poco posterior, no es de los primeros cristianos, porque no se ve, como tú decías, no se ve esa relación con María en el Nuevo Testamento, y posiblemente ni en el primero ni en el segundo. Quizá fue a partir del tercer siglo cuando Constantino se mezcló la religión con el Estado. Sí, si uno lee el Nuevo Testamento, María, aparte de cuando va a ver a la madre de Juan el Bautista, a Sara, toda la historia, el tema es en la boda de Caná, cuando le dice falta el vino y demás, hace todo lo que él os diga, pero ya no aparece nada más. No figura en ninguna doctrina, en ningún dogma, no pinta nada, ¿no? Es una palabra un poco así, pero es que realmente ocupa un lugar tan importante como ser la madre de Jesús, pero ahí quedó. Mujer virtuosa, se refiere a ella en la Biblia como una mujer llena de gracia, en fin, con cualidades, pero humana, al fin y al cabo. Sí, yo creo que no hay ningún argumento, realmente no hay argumentos bíblicos para poder argumentar a favor del culto a María. Es que los evangelios en ningún lugar se apoya, ¿no?, el culto mariano, ¿no? Para nada, ¿no? Sí. Es una de las, yo creo, de las más grandes diferencias, ¿no?, más grandes diferencias que hay. Y protestantes. Sí. Y bueno, tiene un poco de relación también luego esto con las imágenes, porque efectivamente también de María hay multitud de entre comillas, vírgenes y con imágenes, ¿no? Y esa también es una gran diferencia o muy, muy visible, ¿no? Sí. De que, por ejemplo, en nuestros lugares de reunión no tenemos imágenes. Y es porque, bueno, en la Biblia nos indica eso, en un salmo. No sé si alguien va... No, yo lo iba a decir que empieza antes del Concilio de Trento. Iba a decir que empieza por el inicio, que es por el Éxodo, por los 10 mandamientos. Ellos eliminan el segundo mandamiento, que literalmente es: no te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas, no te postrarás, no lo adorarás, y ellos directamente lo anulan. Y por si a alguno le da por echar cuentas y decir que hay 9, el 10º mandamiento lo parten en 2. Entonces directamente eliminan el mandamiento de las imágenes y parten el 10º mandamiento, y ahí están los 10 mandamientos. Entonces ahí es donde empezó quizá la apostasía, y la herejía la empezaron por ahí. Sí. Y una cosa interesante para añadir acerca del culto a María y todo esto, la ponen como madre intercesora, ¿vale? Pero es que esto es importante porque dijimos que los protestantes usan literalmente la Biblia y vemos que María no está como intercesora. Vemos que el único intercesor en Romanos capítulo 8, Pablo se refiere al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y otros versos más adelante, en el mismo capítulo, dice que Jesús intercede por nosotros, que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, quiero decir que con eso limita mucho todo este culto a María, en ese sentido. Simplemente. En primera de Timoteo 2:5, como decía Sabino, que hay otros versículos, dice: porque hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como ese, hay otro versículo, como decía Sabino, que claro agua. El tema es que esto rompe con la imagen del sumo pontífice, que es Jesucristo bíblicamente. Ellos otorgan al Papa el lugar del sumo pontífice. O sea, empezaron torciendo un poco el tobillo y rompieron la pierna entera. Y de hecho ahora vemos que ahora se adoran no solamente a la Virgen María, sino que se adoran a muchos santos, o hay santos para todo el mundo, ¿no? Sí. Y claro, es que no tenemos mucho tiempo para entrar, pero son gente que si supuestamente son santos, que están sin pecado y se marcha. Entonces, claro, es esto... No, y que les dan un poder de que pueden hacer cosas, cuando, bueno, obviamente esto no es. Y luego, aparte, esto de la virginidad y tal, por descontado de la Virgen María también dice, bienaventurado tal, por mi Salvador. O sea, sí, si tú necesitas un Salvador es que te estás declarando pecador, porque si no, ¿para qué necesitas un Salvador? Sí. Vale, no, quería volver a lo de las imágenes, y también está en un salmo, el Salmo 115, que es muy gráfico, muy claro. O sea, no hay mucha vuelta de hoja ni mucha interpretación aquí. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, y no hablan con su garganta. Y dice que los siguen son semejantes a estos, que son hechos de madera, ¿no? O de cualquier material físico, pero que no tienen ningún poder. Sí. Yo creo que, en mi opinión, la principal diferencia y lo que fue romper el tablero y romper los platos, como se dice en el matrimonio, fue a razón del Concilio de Trento, cuanto ellos declaran, en contra de la reforma que se levantó, de que no es solo por medio de Cristo la salvación, entonces que también es por medio de obras, que también es... Entonces ellos agregan y quitan el lugar de Cristo, y en el mismo concilio se sacan el lugar del purgatorio, y el purgatorio ya no es que sea una imagen, un lugar, una noción, un conocimiento, es un lugar satánico. Porque si tú estás creando un lugar para que la gente se redima, aun estando en la gracia, como dices, estás diciendo que la obra de Cristo no es válida. Estás diciendo que el sacrificio en la cruz no sirve para nada. Entonces, si eso no es satánico, lo puedes llamar de otra manera, pero para mí es, más allá de, es anatema, no es apóstata. Sí, sí, porque... Claro, ese sería, digamos, el punto principal, y quizá eso tenemos que rematarlo bien, porque es, digamos, la principal doctrina, porque se trata de la salvación. Entonces, yo no sé si queréis seguir por ahí o tomamos otros temas un poco más. Podemos ir por ahí, la doctrina de la justificación, vale, que es de lo que trata esto, ¿no? De lo que hablaba ahora Diego. Tengo que decir sobre esto algo interesante. Podemos entrar la doctrina de la justificación como uno salvo, etcétera. Pero tengo que decir que ya veo cierto, vamos a decir, avance entre sacerdotes católicos y en la Iglesia Católica, y me refiero a la gente del pueblo, sacerdotes católicos que están en los pueblos. No necesariamente al clero o al Vaticano. No me refiero a que ya hablan de Jesucristo como Salvador. Yo he leído, digamos, sermones de ellos y enfocan la salvación en Jesucristo. Claro, después en otras cosas añaden otras cosas, pero me ha llamado la atención porque yo hasta hace un tiempo estas cosas no las veía. Había un énfasis en ser bueno, en ir a confesar, en que fueras a misa y todas estas cosas, pero he visto en algunas páginas de internet que tienen que ver con la Iglesia Católica y tal, sermones de sacerdotes
que hacen énfasis en la lectura de la Biblia y que Jesucristo es el Salvador. Y eso a mí me gusta, sin quitar lo otro, pero eso me gusta y veo que hay ciertos cambios, digamos, al nivel de lo que es en los pueblos y en las ciudades y en las parroquias de las... Sí, yo creo que para muchos católicos Cristo llega a ser el centro de su fe. Uh-huh. Claro, el problema es que no se pueden despojar de todos sus ídolos. Es difícil, ¿no? Pero en ese aspecto creo que sí, que cada vez, yo no sé, te encuentras con más católicos que afirman que Jesucristo es el centro de su fe. Entonces, lo que pasa que son ambiguos también. La doctrina de la justificación es bastante todavía ambigua dentro de la Iglesia católica. Sí, porque a veces añaden que hay que ser bueno, que te tienes que comportar, que esto y que lo otro. Pero es que incluso hasta la música, ya he visto en iglesias que hacen adoración y alabanza. Es más, hay canciones que pertenecen, digamos, vamos a decir, al campo, al terreno de los protestantes, y ellos la están usando. Entonces veo ciertas cosas ahí pasar. Yo, más allá de la liturgia y esto, yo también creo que el problema principal que lo crearon ellos fue el que ellos, su magisterio, lo ponen por encima de la Biblia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mis padres son católicos, yo me he criado en el catolicismo, y yo nunca he adorado a la Virgen, en mi casa nunca ha habido una Virgen, nunca ha habido imágenes, etcétera, etcétera. ¿El problema cuál es? El desconocimiento y, sin ánimo de faltar, la ignorancia. Uh-huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú das por hecho que una persona que se sube a un púlpito, sea del lugar que sea, lo que está diciendo está hablando en el nombre de Dios, y amén, pues entonces te lo meriendas todo. Ese es el problema. Uh-huh. Yo creo que multitud de católicos serán salvos como multitud de cristianos, independientemente de su denominación o lo que sean, porque han aceptado a Cristo como el Salvador. Ahora bien, que vayan a ser salvos por la Iglesia Católica, no. Van a ser salvos a pesar de estar en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no acerca a la salvación, sino aparta totalmente. Ahora que murió este señor, el Papa Francisco, primero que hubo reportajes y demás. Yo no hacía más que ver imágenes de adoraciones a vírgenes, a imágenes e historias. Y salió un pastor protestante que decía que a él le había dicho que predica de Jesús. ¿Y por qué no predicaste tú? Ahora este señor falleció y dicen que ha hecho muchas cosas buenas. Yo no sé cuáles son, pero evidentemente al nivel doctrinal no ha hecho ninguna. Y el anterior que había, que era Ratzinger, que debía ser un teólogo extraordinario, el conocimiento no te sirve de nada si tomas un camino erróneo. Entonces serás un teólogo de bandera, pero tu doctrina y la que estás dando en la Iglesia es errónea. Y si eres un teólogo, sabrás que es errónea y sabrás que está haciendo de roca de tropiezo. Entonces es un tema que para mí, yo hablo con mis padres, por ejemplo, y para mí es la ignorancia, es el desconocimiento. O sea, ellos no van a una iglesia protestante porque la consideran una secta. Uh-huh. Pero la consideran una secta porque desconocen cuál es la verdadera secta. Para mí una secta, pues quizás sea la Iglesia de Roma, los Testigos de Jehová, los mormones y otras personas que hacen apostasía de la verdad de las Escrituras. Sí, de lo que es el Evangelio. Nada más. Entonces, yo no tengo nada, tengo la familia, tengo mis orígenes y tal, en él con los católicos. Pero con la Iglesia de Roma, cuando yo conocí la verdad, a mí nadie me confrontó con la Iglesia de Roma, sino que yo mismo, a través del conocimiento del Evangelio y a través del conocimiento de Cristo, llegué a detestarla y a aborrecerla por lo que están haciendo, porque ahora sí sé lo que están haciendo y sé lo que predican. Y frente a una cara carismática y una cara, lo que hacen es apostasía. Y las doctrinas que tienen son un porcentaje muy grande anatemas totalmente. Sí, porque hay muchas cosas que están... Lo que tiene que hacer el católico es ir a las Escrituras. Porque yo, por ejemplo, tengo muchas Biblias, pero de las que más uso es la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Y muy buena. Y muy buena. Entonces, yo le invitaría a cualquier católico a que coja esa Biblia y la lea.
y lea el Nuevo Testamento y saque sus conclusiones. Por ejemplo, en el tema del celibato, es que es muy grande el tema. Claro, es Claro. que vamos Bien. mezclamos todos los temas. Sí, no, hay muchas cosas. Es que Claro. Muchísimo. Diego tiene razón en ese sentido de que a través de los años, de muchos años, han entrado muchas cosas en la Iglesia cristiana católica que han Pero cambiado queremos mucho. matizar bien los temas, Sí. Sí. ¿vale? Porque si saltamos de uno a otro, Sí. Claro, quizás no sería acaba- bueno matizar lo de la autoridad, ¿no? ¿Cuáles son sus referentes en la Iglesia Católica? Para ellos autoridad es el Papa como El Papa. cabeza visible, la jerarquía de la Iglesia, la curia romana, y luego está lo que ellos llaman la tradición y el dogma. Y eso está por encima de las escrituras, Exactamente. que ellos llaman sagradas. Claro, Sí. para nosotros es la palabra de Dios como norma Sí. de fe y conducta, principalmente, ¿no? Y cada cristiano de cada iglesia es responsable Claro. de leer el Nuevo Testamento y de aplicarlo a su vida. Sí. Y eso también es muy importante. Y sí es verdad que lo que dice Miguel acerca del Papa y de la autoridad papal y de la jerarquía, sí. Además, sería bueno también comentar que ellos su orden de gobiernos es piramidal, mientras que el nuestro no es un orden de gobierno piramidal, sino congregacional. Sí. Es decir, la Iglesia, la congregación, también tiene voz y voto. Pero ellos no. Está el Papa y después todo discurre, ¿no? El clero, y luego están los laicos, ¿no? Es un sistema de gobierno piramidal, ¿no? Sí, como para poner un ejemplo, por ejemplo, nuestra iglesia, la iglesia es, hay un equipo pastoral, pero muchas de las cosas importantes se toman una decisión En una asamblearia, asamblearia, donde los en una miembros asamblea votan general. qué es lo que quiere la iglesia. El tema Pero es sí, que porque- ellos interpretan la palabra y tú tienes que aceptar su interpretación. Claro. Y su interpretación la ponen por encima de la palabra. Sí, entonces lo del Papa es que empezó, ellos creen que el primer Papa fue el apóstol Pedro, y eso no sé, recuerdo bien en qué año entró en la Iglesia Católica, pero eso entró, ¿qué? 200... Pues no, también a partir de Constantino y que se dividió el Imperio Romano entre el este y el occidente, y se dividió, y entonces en Constantinopla ya se puso un pontífice, y a partir de ahí, bueno, un poco así, un poco... Es un poco enredada la historia también, Yo creo que viene... porque primero era como un término más general, hasta que luego ya se, digamos, se instituyó como esa persona que era especial, que era el papado y todo esto. Entonces, pero es sorprendente porque ahora que van a elegir a un nuevo papa, que están en el cónclave, cómo es que la misma persona que ahora es un obispo normal o un cardenal normal con todos sus defectos y que no tiene ninguna autoridad, cómo es que después de nombrado automáticamente tiene esa infalibilidad. Es que además la gran mayoría son nombrados por el Papa anterior, en base a su doctrina, a su línea de actuación y demás. Y lo que decías tú antes, yo creo que el problema empezó con la muerte de Pablo, que eran referentes, los apóstoles eran referentes. Entonces la gente miró más a la iglesia de Roma porque era una iglesia muy grande y ahí había de todo, como en toda casa de vecino. Entonces volvemos vuelta a la burra al trigo. Cuando te apartas de las escrituras y empiezas a meter tradición y empiezas a meter historias, pues acabas en cualquier lado. Claro, porque hay varias doctrinas que se han introducido dentro de la Iglesia Católica a través del papado y todo esto, que es la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción de María, la doctrina del purgatorio, el celibato de los sacerdotes, y que hay una distinción entre pecados mortales y pecados veniales, cuando la Biblia no habla nada de todas estas cosas. Entonces, esto sí ha entrado ahí, se ha complicado un poco todo esto ahí en la Iglesia Católica. Para mí han hecho como los testigos de Jehová. Entonces tienen, como decía Miguel Ángel, estructura piramidal, 4 o 5 personas, 6, 8, 10, decidimos
sacamos la doctrina y los de abajo, si amén, asumís y nada más. Es curioso porque la cristianización de los pueblos paganos no se hizo con la Biblia en mano. Ellos aprovecharon lo que había de los pueblos, de las leyendas, mitos de los propios pueblos paganos para intentar acoplar el Evangelio. Entonces, efectivamente, no es toda una mezcla de leyendas, de ritos, de tradiciones de los propios pueblos paganos acoplados de alguna manera al cristianismo, ¿no? La propia Virgen ocupa el lugar de muchas diosas en estos pueblos, ¿no? Siempre se ha dicho que Montserrat, la Virgen de Montserrat, es la diosa negra de los efesios. Eso también, eso también. Verdad, ¿no? Es más instructiva. Bueno, pues nada, ya creo que vamos a acabar por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por su atención, a nuestros acompañantes de hoy por sus aportaciones. Gracias. Pero todavía no te vayas, que tenemos la última reflexión. Y sí, con ella sí acabaremos por hoy. Hasta pronto. La religión católica romana dice que fuera de ella no hay salvación. El protestantismo, por su parte, enseña que la salvación está en Jesucristo y que es individual, de persona a persona. Y cualquiera que crea en Él para el perdón de sus pecados, pues tiene la salvación eterna. Y es verdad que el catolicismo enseña también que Jesús es el Salvador, pero añade que hay que ser buenos, hacer suficientes obras buenas, que no se sabe muy bien cuáles son o cuántas deberían ser para obtener la salvación. Esto plantea problemas. Uno, todos somos pecadores, nadie por su esfuerzo puede cambiar esa condición. La Biblia dice que no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. Somos todos imperfectos. Nunca podremos alcanzar la pureza que se necesita para entrar al lugar donde está Dios, que es un lugar sin pecado. Se necesita perfección, o sea, no fallar nunca. ¿Y quién consigue eso? Pues nadie. Por eso fue necesario un Salvador, un sustituto, y ese fue Jesús, quien pagó en nuestro lugar el precio que tiene el pecado, la muerte física, que por eso apareció en la humanidad, pero también la muerte espiritual, separación de Dios por la eternidad. Jesucristo hizo ese pago, era un pago perfecto, y Él era perfecto, Jesús no tenía pecado, y por lo tanto no hay que añadir nada más. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cierro comillas. Y en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 21, Pablo dice, abro comillas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, entre paréntesis, obras fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Y un verso más, Efesios 2, 8 y 9, que dice que por gracia es un regalo, sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, claro que las acciones de nuestra vida tienen su lugar e importancia. Lo entendemos mejor cuando leemos en 1 Corintios 3, del 11 al 15, que dice, abro comillas, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas o con madera, paja o hojarasca. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno ha hecho.
Si lo que uno construyó es resistente, recibirá pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien se escapa del fuego. Cierro comillas. Así pues, si sobre el fundamento que es Jesucristo tenemos acciones de valor eterno, repercutirá en las recompensas eternas. Y bueno, también podemos añadir las terrenales, porque también la Biblia dice que lo que el hombre sembrar, eso segará. Normalmente, si sembramos cosas buenas, recogemos cosas buenas. Por tanto, y hablando de la salvación, las buenas obras aportan valor y recompensa, pero no sirven para la salvación. Contra lo de añadir esto, obras a la obra salvadora de Jesús, fue contra lo que luchó Lutero. Él pretendió una reforma desde dentro, no pretendió abandonar la Iglesia Católica, ni que hubiera una ruptura. Tenemos que recordar que Lutero era un monje. La Biblia, en aquellos tiempos, principios del siglo XVI, no estaba solo al alcance de pocos. Uno, porque estaba en latín, lenguaje que muy pocos conocían o dominaban, y porque en los conventos y en los seminarios, pues las custodiaban con cadenas. Fue a raíz de la Reforma, llamada protestante, la que puso las Biblias en manos del pueblo. Lutero la tradujo al alemán y, coincidencia, se inventó la imprenta y fue uno de los, si no el primero, creo que fue el segundo libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Lutero fue excomulgado y perseguido a muerte por el Vaticano. Y bueno, de estos hechos y muchos más viene el protestantismo versus evangélicos. Aunque hay que decir que siempre hubo pequeños grupos y personas que individualmente se aferraban a las escrituras, incluso dentro del catolicismo romano. Así pues, no se trata si eres de esta u otra religión, sino que se trata de tu decisión personal. ¿Aceptas por la fe lo que hizo Jesús por ti en la cruz? ¿O sigues confiando en tu religión o en tus obras? En esta charla, en esta reflexión, te he dado varias partes, hemos compartido varias partes de la Biblia. Por tanto, te recomiendo que la leyeras. Una buena parte por la que empezar es el Evangelio de Juan. Y ¿sabes qué más? Podemos estar seguros que cuando muramos pasaremos a la presencia de Dios a través de Jesucristo, que es el único camino. Solo Él, no Él y algo más. Solo su obra de redención nos puede salvar. Él prometió, de verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quieres tenerla? Díselo. Dile, acepto a Jesús como mi Salvador, sé que soy pecador, yo no puedo salvarme a mí mismo, sino que creo que lo que hizo Jesús por mí fue a la cruz por mí y resucitó venciendo a la muerte, y quiero tenerlo en mi corazón. Gracias Dios, gracias Jesús. Amén.